que recordar esto porque, ahí está, ya empecé a grabar la clase, porque yo sabía que me iba a olvidar, así que muchas gracias. La idea de los debates surge, bueno, con esta cuestión de la virtualidad. Juan siempre en las primeras clases daba un par de charlas sobre algunas problemáticas que nosotros llamamos como un periodo de sensibilización, que es el nombre que tiene este primer bloque en el V de la materia. Y realmente, bueno, esas charlas cumplían muy bien el objetivo y son realmente como movilizadoras y nos hacen ver un montón de cosas. Pero ahora, como desde la virtualidad se perdía parte de ese intercambio, se nos ocurrió que podíamos aprovechar la oportunidad de probar algo nuevo, trabajando con problemáticas similares, en donde ya no solamente ustedes iban a tener que estar escuchando una charla que podíamos dar alguno de nosotros, sino que iban a tener que trabajar bastante activamente, y en el trabajo me refiero a, por un lado, iban a tener que buscar información, por eso fue el tallercito de cómo buscar información. Ahora ya tienen herramientas como para poder encontrar datos como bastante precisos. Así que por un lado iba a estar ese trabajo, y por el otro lado van a tener el trabajo de prepararse para el debate, ¿sí? Para plantear una estrategia en el cual se entienda cuál va a ser el hilo argumentativo que los va a mantener en la posición que les ha tocado o que han elegido. Entonces es principalmente este el objetivo, que ustedes en este proceso se apropien de las problemáticas y sean capaces de comunicárselas a sus compañeros, con toda la complejidad que tiene. Por eso planteamos en términos de dicotomía. Eh, para nosotros el mundo no es entre blancos y negros, o sea, en términos de postura, ¿no? Hay grises en el medio, y en estos debates la idea es que podamos ver cuáles son los argumentos que sostienen un extremo y cuáles son los argumentos que sostienen en la otra punta de la línea, y uno se va fijando a medida que va incorporando información a su razonamiento, cuál es la posición que termina asumiendo. Pues no es nuestra idea, por más de que con Juan tenemos posiciones tomadas respecto a este tema, y bueno, debe ser bastante evidente nuestras posiciones, pero nuestra idea no es imponer nuestras posiciones, sino efectivamente que cada uno vaya construyendo la suya, incorporando información, incorporando evidencias, básicamente eso. Bien, eso es más o menos el objetivo del debate. No sé si querés agregar algo, Juan. No, en realidad nosotros lo que queremos es imponer nuestra visión hacia todos. Esa es la... A todos y sobre todo encima, o sea, no es sobre sobre este todo. tema, es sobre todos. Bueno, como habrán notado, Juan se levantó como muy, muy gracioso de la siesta. Esto del home office te permite, te clavas una siestita, a los 5 minutos estás dando clases. Eso me encanta a mí los lunes a la mañana. Si no, me tengo que levantar a las 6 de la mañana acá de Luque para llegar a dar clases, así que estoy parcialmente contento con esto. En realidad sí, en realidad me gustaría agregar algo, Manu, y es que Sí. nosotros presentamos algunos temas donde tratamos de sensibilizar en el sentido de que no es fácil a veces encontrar algunos análisis de algunas temáticas que a veces son demasiado obvias. Nosotros hablamos, por ejemplo, mucho sobre esto de basura o de movilidad urbana o de energía o de discapacidad, y son elementos que no son fáciles de encontrar. No sé por qué, digamos, parecería que algunas cosas o no se visualizan o no se interpretan. ¿Cuál es el objetivo para nosotros que hacer estos análisis? Es poder entender una problemática que nosotros ataquemos con un producto, con un proceso, con un emprendimiento. Ese es el objetivo, es poder analizar y poder llegar a una idea que sea base de un producto, en este caso, que es nuestra materia en sí. Lo que ocurre es que no es solamente para nuestra materia, sino lo que nosotros queremos es que se logre analizar alguna problemática, agua también hablamos, desde un punto de vista que no es el que se ve en los diarios, qué sé yo, sino que es un punto de vista más sistémico, más grande, digamos, y con una lógica que tiene que ser bien determinada, tiene que ser una lógica bien sustentada. Y el debate se presta para eso, o nosotros creemos o pretendemos que el debate se preste y que sirva para esto,
ya que no nos podemos encontrar personalmente. Entonces, en este caso, ustedes son cobayos de una manera, digamos, un chanchito de India, como se le dice, y estamos probando. No tenemos otra manera, es por eso que esta reunión no es una reunión dura, sino es una reunión en la cual nosotros les vamos a presentar algunas ideas que tenemos de cómo hacer y cómo evaluar un debate, pero está abierto a que lo discutamos. Alemán, no, disculpa. No, está bien. Súper válidas las aclaraciones. Eh, Entonces, en general en el debate, bueno, ya los que están en el 4D2 y el 4D3 pudieron ver los primeros debates de su curso. La idea nuestra es que, bueno, cada vez los debates vayan siendo mejores, pero como nosotros decimos, bueno, queremos que los debates sean mejores, tenemos que darles a entender cuándo consideramos que un debate es mejor. Y no solamente va a ser nuestra postura, sino también los vamos a invitar a pensar cuáles tienen que ser esos elementos que tienen que estar presentes en el debate para que efectivamente mejore y sea mejor. Entonces ustedes en el momento que se preparen van a tener más indicios en el momento que vayan preparando su hilo argumentativo, se sienten con un papel, o sea, leen, estudian la posición de uno, la posición del contrario, y a partir de ahí empieza a armar uno su discurso, su hilo argumentativo, para poder ir bien preparado. Entonces, ese estar bien preparado implica entender cuáles son los criterios con los que vamos a estar mirando el debate y con el que entre todos vamos a fijar también qué es un buen debate. En sí, las consignas del debate ya las estuvimos charlando bastante. Primero está el moderador, que cumple un rol primordial, digamos, y que en los debates que presenciamos hasta ahora lo han hecho bastante bien, que es primero presentan el tema, cuál es la dicotomía que se está planteando, le dan 10 minutos a cada una de las posturas, 10 minutos uno para que hablen, en 10 minutos tienen que dejar en clara su postura, y después el otro grupo tiene 10 minutos también para dejar en clara su postura. Después hay un momento en donde se abre la pregunta entre las dos posturas primero, para que se pregunten y repregunten, y en una última instancia se abre el cuestionario, digamos, a el resto de los compañeros y compañeras. Tengo que serles sincero en esto, en las dos clases pasadas me gustaron mucho más las preguntas que generaron en los comentarios que el debate en sí. O sea, el debate me parece que por supuesto puede ir mejorando, pero las preguntas que han hecho fueron realmente buenas, y también, claro, los moderadores dirigen el debate, exactamente, Alejo. Fíjate que en el documento que está dentro del aula virtual de la materia, hay una parte que dice consignas para el debate, ahí está el rol que tiene que ocupar cada uno. Yo les había pedido que lo lean para este encuentro, así lo dejamos como bien en claro. Federico, levantaste la mano, ¿querés prender el micrófono y hacer la pregunta? Me encanta esto de la manito acá en Zoom, está bárbaro. Profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. Mi pregunta era si usted tenía algún punto de vista con el tema de las preguntas que vayan dirigidas más para un pensamiento que para el otro. ¿Quiere decir que su argumento estuvo peor explicado que el otro, por ejemplo? No sé si terminé de entender tu pregunta, Federico. Supongo que lo que querés decir es si nosotros notamos que en el chat hay muchas preguntas que están como yendo en contra de una postura, si eso se debe a que capaz que esa postura estuvo más floja, algo así. Claro, profe, exactamente. Sí. O sea, puede ser, no sé, o puede ser que haya más gente que está, porque capaz que vos defendés perfectamente tu postura, porque, no sé, te sale muy bien, digamos, le estudiaste, te preparaste y te sale excelente, y ahí la gran mayoría de tus compañeros y compañeras no está de acuerdo, entonces te van a hacer 18.000 preguntas por todos lados, digamos, no necesariamente. Igual, capaz que eso no nos interesa tanto, lo que nos interesa ahí del moderador, porque van a ver que hay muchísimas preguntas que van haciendo y que están bárbaras. El moderador tiene que ser bastante picante ahí de elegir cuáles son las preguntas que va a tirar para atencionar. Entonces el moderador también tiene que haber estudiado, ¿sí? El moderador tiene que entender cómo sea la discusión, porque vos, no sé, uno mantiene una postura y de repente uno hace una pregunta que le pone en jaque algo súper grosso y la tenés que elegir, porque la idea de esto es tensionar, la idea de esto es tironear las posturas, es eso, ¿no? Así que, bueno. Ven que Sol. Ah, me costó.
Volado, Sol, pregunta, levantaste la mano. Sí, hola, profe, ¿se escucha? Perfecto. Estaba leyendo lo que tenía que hacer el moderador, y una parte decía formular preguntas para que pueda cada panelista afirmar su posición. ¿Eso sería que el moderador mismo formule las preguntas o que lea las preguntas que formulan los demás alumnos? Eso está puesto porque hay veces que los que están, o sea, los panelistas cuando están sosteniendo su postura, se pierden, empiezan a divagar o no están siendo claros en algo. Entonces ahí el moderador puede como interceder y decir, che, bueno, a ver, vos acabas de decir algo de esto, ¿me podés especificar un poquitito? O sea, no es necesario que lo hagan, pero pueden intervenir un poco como para aclarar alguna duda o tensionar algo. Porque la idea es, o sea, el moderador tiene un objetivo, y es que el debate sea lo más rico posible. Y es lo más rico posible en cuanto más claros son los argumentos que maneja cada uno. ¿Sí? Entonces, en función de eso, va. Marcos. Pero sería como para orientar un poco al panelista si se va por las ramas, digamos. Claro, que otro también, sí. dice eso. Sí, exactamente. Ese es otro rol Cuando- súper importante que tiene el panelista, el moderador, que es, bueno, te está yendo, o sea, el otro día pasó que se pusieron a hablar, le hicieron la pregunta a uno de los compañeros de ustedes sobre, no es para hablar mal de él, nada de eso, ¿no? Es como para poner un ejemplo concreto que muchos de ustedes escucharon, y que empezaron a hablar de la pobreza y la relación con el medio ambiente, y se pusieron a hablar del caso de las familias que iban a trabajar, y no era el punto de la pregunta. Entonces, hay que saber identificar bien cuáles son las preguntas que se hacen, qué relación tiene con el hilo argumentativo de uno. Así que un poco eso. Marcos. Hola, profe, ¿cómo le va? Todo en orden. Te escucho. Con respecto al último debate de economía circular y lineal, Sí. yo vi que en las evaluaciones los participantes tuvieron bajo puntaje en la fuente. ¿Cuál sería el rol nuestro para ser bien evaluados ahí? O sea, Bien. Sí, bueno, se entendió la pregunta. Sí, perfecto. Eso lo vamos a trabajar en un ratito, así que te lo dejo tecleando, digamos, como lo vemos en un ratito. Perfecto. Agostina. Y profe, hola. Mi duda era básicamente, como panelista, digamos, yo tengo que trabajar con el otro panelista, que también es panelista 1, Sí. o cómo se va a llevar a cabo, digamos, entre los dos vamos a tener una postura o cada uno tiene la suya. No, la idea es que hagan un equipo entre los Bien. dos defensores de la postura, que cada uno, capaz que encima te podés organizar para leer y decís, bueno, encontramos estos 5 artículos que están buenísimos, vos léete la Sí. mitad, después hacemos un zoom y armamos un Bárbaro. resumen. La idea es que hagan equipo. Perfecto. Pero, claro, que tengamos la misma postura, justamente. Sí. Bien. Y la otra pregunta, ¿puede ser que yo leí que las reglas de juego era que se realice en WhatsApp o nada que ver? No, sí, eso fue algo que flashé en su momento, pero después nos dimos cuenta de que era más dinámico si lo hacíamos por Zoom. Así que, o bien la parte de WhatsApp. Gracias por las preguntas, Agostina. Felipe. Hola, Felipe. ¿sí se escucha? Sí, te escucho, perfecto. Dale. Mi duda era, no sé, yo creo que unos buenos moderadores también, el momento que decidí ponerme como moderador, también fue porque vi mucho los debates presidenciales en su momento el año pasado, y que me gustó el rol. Y esa es mi duda justamente. No sé si sería ideal hacer lo mismo que hicieron ellos, de darte un minuto justo, porque por ahí, no sé, el ejemplo que se me ocurre, Centurión era un tipo que siempre se quedaba con las ideas en la mitad de la boca cuando estaba hablando, y no sé si estaría bueno, por ejemplo, hacer eso, porque por ahí se quedaría con la idea en la mitad de la descripción. No sé si hacerlo tan estricto la moderación en ese caso. Bueno, en este caso, o sea, tienen 10 minutos al principio cada uno, no es bastante, y me parece que si ya en 10 minutos no fuiste capaz de sintetizar, es un problema del panelista, y que también después le quita tiempo al resto, porque al resto, digamos, como no solamente es interesante cuando uno expone su posición, sino, yo diría hasta lo más importante son las preguntas y las respuestas que después surgen, ¿sí? Así que, sí. Manu, ahora lo vamos a hablar, acordate que está en el punto del tiempo, el uso del tiempo. Sí. Lo vamos a hablar ahora, por eso aguantate un ratito. Perfecto, dale, gracias.
vos eras Felipe, los que ya hicieron pregunta, bajen la mano porque me quedan las manitos azules ahí. Marcos, vos también hiciste pregunta, ¿tenés otra? No, profe, perdón, ahí abajo. Listo, dale. Y se te estás acalambrando. Y Santiago queda. Hola, profe, ¿cómo anda? Muy bien. Le hago una pregunta. Yo estuve en el debate pasado del 4D2 y muchas veces hay una postura que es más beneficiada que la otra, ya sea en la búsqueda de información en internet y todas esas cosas. Sí. A mí en el debate de la clase que viene me tocó la postura más desfavorecida, se puede decir, y he estado buscando información y mucho no se encuentra artículos que defiendan lo que yo voy a defender. En ese caso, ¿me puedo basar más en atacar los puntos débiles de la otra postura o...? Sí, o sea, puede ser una estrategia argumentativa tuya, el ir con fundamentos a atacar los puntos flojos del otro, ¿sí? Igual después cualquier cosa, los que tengan dudas en capaz que encontrar algunos argumentos, qué sé yo, me escriben por WhatsApp, profe, tengo este plan, le parece que está bien, qué sé yo, y lo podemos conversar un poco por si tienen dudas sobre su hilo argumentativo. Lo podemos conversar, Santi. Y Bueno, lo último, sí, dale. capaz que en el momento de que nos hagan preguntas, tienen muchas preguntas sería para, como dice usted, en jaque, para dejarlo en jaque, ¿qué hacemos en ese caso? No, hay cosas que no las podés defender. Y si no tenés respuesta, no tenés respuesta. También pasó eso. Hay veces que uno dice, bueno, mira, esto prefiero no responder, lo que sé yo. O sea, son puntos flacos. O decís, bueno, sí, esta es una clara desventaja del punto de vista que yo sostengo, pero como estuve charlando, la otra postura tiene un montón de otros puntos en contra también que me parece son mucho más graves, por eso me paro en esta vereda. Ponele, digamos, como que es cuestión de... De 10. Bueno, muchas gracias. Bueno, Santi, baja la mano nomás. Y me alegro que ya terminemos con esto. Me pareció bárbaro al principio, pero ya tenía ganas de pasar a mostrarles una planillita que se las mostré muy por arriba el otro día en clase y que queríamos verla con mayor detenimiento. Justo estoy en... Ahí está. ¿Están viendo fuente de información debate? Un lugar donde dice descriptores. Sí, profesor. Perfecto. Lo que vamos a estar... Esto es algo que conversamos con Juan y que seguimos una herramienta que diseñó un pedagogo estadounidense que formula una pregunta muy buena, que es que cuando uno quiere hacer un trabajo práctico, le pide algo a sus estudiantes, tiene que pensar cómo lo haría un experto, ¿sí? Para poder después evaluar y dar un feedback de qué tan bien salió ese insumo, esa consigna que se pidió. En nuestro caso estamos pidiendo un debate, entonces nos preguntamos cuáles son las dimensiones que hacen que un debate sea muy bueno, o no, ¿no? Y que se pueda como graduar de alguna forma. Entonces, si uno lee, o sea, lo que haríamos sería evaluar al debate en función de cada uno de estos criterios, que estoy pasándoles por arriba en este momento, y cada uno de estos criterios tiene una graduación de 1 a 3. El 3 es como lo haría un experto, y 1 sería el nivel de desempeño más pobre. Entonces, de esta forma, nosotros creemos que es muy importante, o sea, un experto tendría un hilo argumentativo que es excelente. Un experto entiende que hay ideas principales y secundarias y sabe expresarlas a la perfección. Un experto conoce los argumentos de las posiciones contrarias al detalle y contraargumenta. Un experto aporta datos muy pertinentes y procesados para sostener su posición. Un experto es muy respetuoso en el intercambio de ideas. Y por último, utiliza el tiempo asignado y logra dar a entender en ese tiempo que le toca su punto de vista. Que eso tiene que ver con la pregunta que había hecho Felipe, no me acuerdo quién había sido, pero tiene que ver con esto, ¿no? El uso del tiempo. Entonces, con Juan creemos que si en un debate se posicionan en esta parte, lo estarían haciendo como un experto, que es lo que nosotros pretendemos. ¿Y por qué nosotros le blanqueamos esto en este momento? Porque nosotros creemos que cuando ustedes estudien y se sienten a diagramar con su compañero su estrategia argumentativa y armen como un bocetito en papel o en un documento que se compartan, piensen
que es muy importante que tengan en cuenta estas cosas, ¿sí? Nosotros podríamos pedirle, por ejemplo, ahora como una consigna, que traten de recordar los debates que vieron en sus cursos y que traten de situar en qué posición pondrían, o sea, qué tal fue el hilo argumentativo, qué tal fue esta cuestión de la idea principal y las secundarias, el conocimiento de la posición contraria. Entonces, de esa forma uno, pensando en cómo fue lo del otro, también lo hace reflexionar a cómo uno mismo quiere que sea hacia adelante. Bueno, se nos ocurrieron estas dimensiones con Juan, son 6, que nos parecen que tienen que estar presentes en un debate, y que nosotros vamos a estar evaluando el debate en función de esto. Evaluar implica no que le vamos a poner una nota, porque esta materia se acredita a partir del proyecto anual, pero sí nos parece muy importante que ustedes tengan una devolución en donde les podamos decir en qué medida lo que hicieron estuvo muy bueno, o qué tan cerca estuvieron de ser unos participantes excelentes, expertos. Entonces, en función de las distancias que uno tiene respecto a esa excelencia, es que se puede ir acercando. Nos parece que la idea de la evaluación siempre tiene que ver con explicitar qué es lo que se pretende, y por otro lado, tener información que nos permita mejorar. Que les permita mejorar a ustedes y que nos permita mejorar a nosotros como profe, porque si después vemos que esta estrategia es confusa, qué sé yo, se replanteará, ¿sí? No sé si tienen preguntas para hacer, pueden levantar de vuelta la manito. Feli, tenés la mano de vuelta arriba. Profe, sí. Quería preguntarle recién que había dado el ejemplo. ¿Nos daría, digamos, decirle a ponerle que salga una pregunta así de algún tema específico? Como habías dicho recién al principio, ¿conviene decirle al que está, digamos, respondiendo, te está yendo por las ramas, digamos, porque por ahí realmente, como dice acá en la primera fila, dice seguir el hilo argumentativo? ¿Conviene decirle, che, no lo estás siguiendo, como para que se dé cuenta, o hay que dejar que haga las cosas mal? No, la idea, o sea, si el moderador no cumple ese rol, o sea, tenés que señalárselo, y uno está notando que el otro no está siguiendo un hilo argumentativo claro, que está improvisando, que está tirando manotazo ahogado, digamos. Claro, y le digo, digamos, Pará. creo que la persona se quiso referir a esto, bla, 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 y así, por ejemplo, para que diga, bueno, le respondo esto y le estoy respondiendo otra cosa. No sé, como la forma en que lo podría corregir para decirle de manera cordial y no decirle, che, estás diciendo cualquier cosa. Juan, ¿estás por decir algo? Sí, casualmente lo que acaba de decir, o sea, hay que ver cuál es la forma de expresarle al que está debatiendo. No le puedes decir, esto es una burrada. Le tendrás que decir, no sé, la forma en el momento de que el argumento no está cumpliendo o no. La verdad que es medio difícil, pero habrá que buscar la forma. Sí, es necesario que el moderador lo ponga. Lo que pasa es que también se corre el riesgo de que el moderador no esté entendiendo cuál es el hilo argumentativo y lo bardee sin sentido. Hay que tener un cuidado ahí, ¿no es cierto? Sí, el moderador tiene que estar libertad que muy bien preparado, sí. Claro, sí. Creo que uno lo que puede hacer en ese momento es, no sé, disculpe, señor panelista, pero me parece que se está yendo del punto, lo que le preguntaron fue específicamente tal cosa y está comentándonos tal cosa y tal otra. Me parece que sería interesante para enriquecer este debate que intente centrarse en la respuesta de la pregunta. ¿Qué sé yo? Ponele, ¿no? O sea, siempre con respeto, pero siempre con respeto y reforzando la idea de que hay un objetivo concreto en el debate, que es que sea lo más rico posible. Acá Marcos dice, hablar para todos, no particularmente para que no se sienta ofendido el panelista. También puede ser otra. También puede ser, sí. Sí, está bien. Está bien. Bien. Bueno, entonces, no sé si... Disculpa, Manu. Sí. Disculpa, ¿podría ser un ejercicio que el moderador anote, cuando percibe un hilo argumentativo, anote cuál es la postura en pocas palabras, cuál es la postura del otro? Puede ser eso, y que en algún momento los interpele. Puede ser. No es fácil, pero sí podría. A nosotros, bueno, esta estrategia la usamos bastante en la maestría, y
un compañero que fue moderador y que hacía eso. Después de que hablaba cada uno, hacía como una pequeña síntesis antes de saltear a la parte de las preguntas. Entonces decía, bueno, acá según la postura de, no sé, José mantuvo que tal cosa y tal otra, por esto, por eso. O sea, como que te hacía un resumen del hilo argumentativo, no sé, en 30 segundos. Y bueno, es como un ejercicio bastante picante y que ayuda después a otros a formular preguntas y, bueno, te quedaste colgado en qué consistía el debate o te perdiste alguna partecita. Disculpa, Manu. Sí. En ese sentido, el que hablaba de los debates presidenciales, no, en los debates presidenciales eso no se puede hacer nunca porque los mandás en cana todos, digamos, no debe quedar ni uno parado seguramente, ¿no? Así que Sí. no, ahí por eso hay que salirse un poco. Nosotros, estos debates son para crecer, para aprender, y digamos, mientras haya respeto, mientras usemos el tiempo, bueno, esas cosas, está todo bien. O sea, es para aprender. No es para bardear ni para trepar una escalera mejor que el otro. Totalmente. Profe, y en el debate, digamos, también damos un tiempo para que los panelistas se respondan entre sí o no. Le damos su punto y que la gente pregunte. No, yo creo que había puesto déjenme buscar, 4 de 3. Déjenme bajar algunas cositas. Yo les había pasado como algunas consignas con la distribución del tiempo. Esto es el 4 de 3, está bien. Las 8. Está en el drive, ¿no? Ah, no, porque fue en el 4 de 2 que lo escribimos primero. No, pasa que hubo, después de que se hizo el debate a la mañana, que se pasaron en el tiempo que tenían cada uno para exponer, escribí acá, dice, presentación del debate por parte del moderador, 5 minutos. Cada postura, ahí está, intercambio de ideas entre grupos, otros 10 minutos. O sea, tiene que haber un tiempo pensado para que se pregunten y repregunten entre ellos y después abiertos al público. Y después se cierra. Esta igual es una posible distribución de tiempo. Con Juan la tenemos que charlar. También si a ustedes en este momento les parece que podríamos hacerla distinto, cambiar algo, es dialogable. Pero me parece que está bueno que haya un momento en donde entre las dos posturas puedan conversar. Ahí pregunta Santiago y dice, si en el debate 2 usted nos va a decir qué idea defiende cada grupo de panelistas. No, eso lo hace el moderador. ¿Por qué no sale eso en las consignas? Eso le quería preguntar también. Yo soy panelista de este debate, panelista 1, y sinceramente no me quedó claro qué posición tengo, si economía lineal o circular. Porque los títulos aparecen algunas veces al revés, entonces... Bien, sí, no, sí. Entiendo la pregunta. Ahí, eso fue lo que están preguntando, Juan, es porque hubo un error mío en el momento en que redacté las consignas. En uno de los debates queda como claro cuál es, cuando pongo panelista 1, panelista de posición 1 y panelista de posición 2, se entiende cuál es la idea que defiende cada uno y cada uno sabe qué información tiene que buscar. Pero en el caso de la 2 no es tan clara y ahora ya lo hacemos en este momento, genial que salió, así lo revisamos. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Seguimos acá. Acá están las consignas para el gran debate. No están dando de lo mejor internet. Ahí está, se va bien. Bueno, y abajo del todo está
acá era claro que la posición 1 defendía economía circular y la posición 2 defendía economía lineal. En este caso, la posición 1, que mantenga la primera posición, que sería que nos obligue a pensar y repensar los sistemas productivos, o sea, pongo acá el cambio climático nos debe obligar a pensar y repensar o diseñar los... es a repensar nuestros... Y la posición 2, que no es necesario, o el cambio, ¿se entiende ahora la posición 1, la posición 2? Y en este caso es movilidad urbana colectiva. Oh. Y movilidad urbana individual. Y acá hacemos ingeniería económica versus ingeniería de triple impacto. Bueno, los que estén en el debate, en este último debate, ingeniería económica e ingeniería de triple impacto, van a tener que molestarlo a Juan por si tienen dudas. Ahí yo no tengo problema en que le escriban las veces que sea necesario, como para aclararle dudas respecto a ese debate. Bueno, queda un minuto más de charla por acá, así que después vamos a generar otro link por si quedan algunas dudas porque conversemos. A ver si pusieron algo en el chat. Bien. Bueno, ya estén claro qué idea defiende cada uno de los panelistas, qué es lo que pretendemos. La rúbrica, si ustedes se fijan, está en el documento que estaban las fuentes de información que ustedes usaban, ¿no es? Aquí están todas las fuentes de información que usamos para el taller. Es el mismo documento que en esta parte